Miércoles 6 de febrero del año 2018, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión tarde de Noticiero Hechos. Les saluda Armando Godoy. Carlita Carranza, ¿cómo estás? Buenas tardes Armando, buenas tardes El Salvador, ya listos para los próximos 60 minutos informarle como usted lo merece. Comenzamos. Un hombre asesinó a su esposa e hijo, luego le prendió fuego a su vivienda y posteriormente se suicidó. Le tenemos todos los detalles de este macabro hecho registrado en Santa Tecla. Un motociclista murió en un nuevo accidente de tránsito. En las últimas horas se reportan 60 percances viales que dejaron 4 personas fallecidas y 35 lesionadas. Las recomendaciones de la relatora de la ONU de eliminar las medidas extraordinarias en las cárceles está generando diversas reacciones. Le contamos qué dijo el director de centros penales y diputados que analizan una nueva prórroga. Faltan 26 días para las elecciones municipales y legislativas. Los observadores continúan capacitándose mientras el Tribunal Supremo avanza en los preparativos para el 4 de marzo. Y en las internacionales, un potente sismo de magnitud 6,4 sacudió a Taiwán. Un hotel se derrumbó dejando al menos 30 personas atrapadas. Parte de lo que vamos a presentar en esta emisión, pero también tenemos listos a nuestros equipos para dar un informe de sus coberturas periodísticas. Más adelante conversaremos con Raúl Hernández, quien se encuentra en Santa Tecla, en una escena donde fueron encontradas 3 personas sin vida al interior de una vivienda que se incendió. Antonio Valladares, desde la Asamblea Legislativa, nos hablará sobre la discusión de una nueva prórroga a las medidas extraordinarias, por cierto, observada por la ONU. Además conversaremos con Marcela Rivera, ella nos tiene detalles de una verificación de establecimientos. Por supuesto, iniciamos con los hechos y antes de darle paso a Raúl Hernández queremos precisamente hablar sobre este caso que ha conmovido mucho en esta mañana y es precisamente el caso de estas 3 personas que las encontraron muertas, localizadas en una vivienda en Santa Tecla después de un incendio. Desde un principio el hecho fue confuso, se manejó con mucho hermetismo. Uno de nuestros equipos estuvo en la zona y nos preparó el siguiente informe. Una llamada al 911 alertó a las autoridades de varias detonaciones por arma de fuego al interior de la vivienda 10E del pasaje número 4 de la colonia Betania en Santa Tecla. Al llegar la casa era consumida por las llamas. Al controlar el incendio, bajo el asombro de los vecinos y de las mismas autoridades, fueron localizados los cadáveres de 3 personas en esta casa. Las personas fallecidas son Elsa Guadalupe Hidalgo de 59 años, Miguel Escalante de 60, Miguel Escalante de 35 años. Son las 3 personas que están en este momento identificando fallecidas. En la vivienda se localizaron armas de fuego. Según las autoridades, uno de los fallecidos asesinó a los otros 2, le dio fuego a la casa y después se suicidó. El cuerpo del joven fue localizado en una habitación, el de la señora en la cocina y el del señor en la sala de la casa. Lo único que sabemos es que hay dos armas de fuego en el lugar. ¿Y la persona que se suicidó tenía el arma en las manos todavía? Sí, ahí tiene el arma en lo que es las manos. ¿Es el señor o el hijo el que tiene el arma? Se cree que es el papá. Algunas personas comentaron que cerca de las 7:10 de la mañana se escucharon al menos 20 disparos al interior de la vivienda. Los fallecidos son una familia que tenían varios años de residir en el lugar. Ay, solo gritaba, ay, y cuando se oían las explosiones que gritaba, solamente. Va. ¿Quién gritaba, el señor o el muchacho? El muchacho gritaba, sí, el muchacho, y se oían los disparos pues solamente hasta ahí. ¿Cómo cuántos disparos se escucharon? No se escucharon cuántos porque uno no los alcanza a contar cuando son bastantes. ¿Fueron varios? Sí, fueron varios. Sí. ¿Cuántos años tenían ellos de vivir aquí? Mire, yo cuando vine aquí a trabajar, ellos ya tienen tiempo de vivir ahí. La escena fue procesada por inspecciones oculares de la policía y de la fiscalía por varias horas. Y tal como se lo decíamos, Raúl Hernández pertenece, o mejor dicho, está en esa zona y nos tiene más detalles de esta escena a la que llegó. Por cierto, el mismo fiscal general de la República. Raúl, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Así es, muy buenas tardes. Hace unos minutos se ha retirado el fiscal general de la República de acá de la escena. Vino a verificar la zona. Incluso las autoridades tanto de la Fiscalía General de la República como de la Policía Nacional Civil continúan desarrollando las actividades, las inspecciones al interior de esta vivienda acá en la colonia Betania de Santa Tecla. El fiscal general de la República ha aclarado qué es lo que ocurrió en esta casa, porque en un momento era un tanto confuso el hecho en horas de la mañana. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que dicen las autoridades? Es que el señor, el padre de familia, de acuerdo a las investigaciones, asesinó a su esposa, luego a su hijo, luego incendió la casa, le prendió fuego a la casa y se suicidó al interior de la misma. El fiscal general de la República también habló de cuáles son las motivaciones o cuál es el móvil de esta tragedia que ha ocurrido acá en Santa Tecla. Tenemos las declaraciones de Douglas Meléndez referente a este caso. Escuchemos. ¿Pero por qué los mató, fiscal? Bueno, según lo que nos refieren algunos parientes y vecinos, aparentemente él tenía problemas de depresión, ¿verdad? Había tenido algunos inconvenientes con una empresa, pero según refieren los testigos, es que sí tenían algunos inconvenientes de familia, ¿verdad? De discusiones, y él tenía problemas de depresión ya. ¿El inconveniente con la empresa qué tipo de inconveniente es? Bueno, aparentemente habían tenido situaciones no muy convenientes en la empresa, económicas, y parece que la señora había retomado en la empresa como tal, pero más que todo creo que habían problemas de convivencia, ¿verdad? En la familia. Creo que era de muebles o maquinaria, algo así, ¿verdad? De acuerdo a lo que han dicho las mismas autoridades, es decir, el fiscal general de la República, el señor antes de suicidarse incluso hizo una llamada telefónica a uno de sus hijos para decirle que había matado a sus familiares y que estaba incendiando la vivienda. Esto de acuerdo a las declaraciones que ha dado el mismo fiscal general de la República que se hizo presente acá a la zona. Lamentablemente, esta tragedia que ha ocurrido. Por supuesto, Raúl, la zona, y creo que parece como de película este caso, pero ¿el fiscal dio detalles si llegaron familiares luego de este hecho? De hecho, sí observamos nosotros algunos familiares que se habían hecho presente acá a la zona. Sin embargo, obviamente, por las mismas razones, ellos prefirieron no acercarse a los medios de comunicación, pero sí a la zona habían llegado familiares en horas de la mañana. Incluso durante la inspección que hizo la Fiscalía General de la República, se tomó la declaración a uno de los familiares, de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado de qué es lo que estaba ocurriendo con esta familia. Pero a esta hora de la tarde sí no se observa, por lo menos acá donde nosotros estamos, que hay algún tipo de familiar acá en la zona. Perfecto, Raúl, vamos a estar pendientes entonces, y sin duda es un caso que conmociona, indigna y por supuesto asusta en casos muy extremos. Vamos a estar pendientes entonces, Raúl, de tu reporte. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Raúl por esta información, este hecho que al principio parecía un poco confuso, ¿no? Claro. Pero ya ha sido aclarado por las autoridades. Pero hablemos de otro hecho. Una vivienda de la colonia Santa María de Yotuxtepeque también se incendió esta mañana. Cuerpo de bomberos y comandos de salvamento llegaron al lugar para atender la emergencia, que afortunadamente no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. En más hechos, los accidentes de motociclistas mantienen un promedio de una persona fallecida por día en 2018. En el Boulevard Constitución de esta capital se registró un nuevo caso. Vea. Más víctimas mortales en accidentes de tránsito. Un motociclista en horas de la madrugada sobre el kilómetro 6 del Boulevard Constitución perdió el equilibrio al utilizar el carril de emergencia para sobrepasar. Cayó de la motocicleta, golpeó contra el pavimento y su casco no resistió el golpe. Como estos túmulos ayer no estaban, presumimos que el señor iba sobrepasando por el hombro de la vía y no se percató que estaban los túmulos. ¿Y impactó? Sí, impactó con un túmulo y perdió el control, y producto de eso fue que... Los túmulos ubicados en el carril auxiliar son una estrategia de las autoridades de tránsito y obras públicas para evitar que los automovilistas generen un tercer carril y provoquen menor fluidez vehicular. Sin embargo, algunos se quejan porque estos no están señalizados para su visibilidad en horas nocturnas. Es responsabilidad de ambos porque
por no estar señalizados y porque no tuvo prudencia el motociclista, porque aquí este carril es de emergencia, es para ambulancias o por si hay algún percance se hace a un lado. O sea, aquí hay responsabilidad de ambos, este carril no se debería de usar este carril. Tuvo que haber puesto señalización para poder tener precaución a lo que están haciendo, nada más. ¿Se hubiera evitado esta muerte? Se hubiera evitado lo que es esta tragedia pues, que ha pasado en estos momentos. La víctima no pudo ser identificada por la Policía Nacional Civil, institución que hasta la fecha ya registra 29 víctimas fatales en 239 accidentes de tránsito de motocicletas, que además han dejado 210 personas lesionadas en 2018. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y bueno, continúan siendo alarmantes estas cifras. Otro accidente de tránsito se registró sobre el Paseo General Escalón y la 87 Avenida Norte de San Salvador. El percance ocurrió entre dos vehículos tipo sedán y según información de la Policía de Tránsito, la causa fue el irrespeto a la luz roja del semáforo. Una persona resultó con crisis nerviosa, por lo que fue atendida por varios voluntarios de Cruz Verde salvadoreña. Bien, en más temas, la publicidad está en todos lados, incluso en lugares que ni imaginamos, pero también es un arma de doble filo para las autoridades, pues el uso de espacios puede dar paso también a la contaminación visual. De eso se habló en Hechos AM. Por supuesto, San Salvador y otros puntos del país ya no son ajenos a ese problema. Produce una contaminación visual. La contaminación visual incide en la distracción de los conductores. Ellos se refieren a esto, algo que más de algunos se topa a cualquier hora del día. El sinnúmero de vallas, mupis y otro tipo de publicidad que tapiza los arriates y otros puntos claves donde puedan robar la atención de posibles consumidores. La publicidad no tiene límites, aseguran algunos, pero en las áreas urbanas del país tampoco tienen espacio y no es necesario girar la vista porque estos anuncios están casi en cualquier ángulo visual. A eso hay que sumarle la campaña electoral, un problema para las autoridades no porque se quiera crear leyes que aten ese ramo, sino que esto, aparte de generar contaminación visual, también es sinónimo de accidentes de tránsito. Además, algunos de ellos, por ejemplo los mupis, algunos realmente bloquean el control visual del conductor a la hora de un cruce, que realmente eso ya ha ocasionado accidentes. Sacando de la ecuación a los percances viales, otro factor que va en contra de la publicidad es la estética, destaca Jorge Lemus, doctor en ciencias sociales, es decir, que el paisaje urbano pasa a convertirse en algo que nos puede traer repercusiones a la salud, eso sin contar las horas que miles de salvadoreños pasan en el tráfico. Que además de contaminar el ambiente, también el paisaje, ¿no? O sea, la estética del paisaje, se ve fea, digamos, la ciudad. Entre más rótulos tiene, entre más publicidad hay, entre más vallas, entre más carteles, qué sé yo, tenemos mucha mayor contaminación. Nos afectan la psiquis también, o sea, personalmente nos afectan, nos estresan. Pero conociendo el problema, ¿qué dice la ley para abordar el tema? ¿Y a quién le compete regular la publicidad en las calles? Ley de transporte, tránsito y seguridad vial. En el artículo 42 sí lo establece claramente, que toda infraestructura o toda construcción en aceras o en las calles sean públicas o privadas, deberán contar con la autorización del Viceministerio de Transporte. Eso es bien clara la ley. No tenemos el fundamento legal como para proceder a retirarlas. A la ley le faltan dientes para poder regular la publicidad en las urbes. De momento ese objetivo está lejos de materializarse, pues no es un tema de agenda electoral ni un punto sobresaliente en las propuestas de quienes aspiran a llegar a cargos públicos. Sin embargo, es algo que los ciudadanos deben exigir, afirma Lemus. Municipalidades sí pueden hacerlo, sí pueden poner sus ordenanzas. Creo que como ciudadanos nosotros debemos exigirle a nuestras autoridades de que controlen eso. Este panorama probablemente está lejos de cambiar teniendo en cuenta lo reducido que son los espacios en las áreas urbanas. Lo cierto es que tampoco nada está escrito, pero de momento la publicidad seguirá llenando las calles del país e irá opacando cada vez más las pocas áreas verdes y probablemente causando uno que otro dolor de cabeza a las personas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
Interesante tema. ¿Te imaginas los accidentes de tránsito que se registran por la contaminación visual en las calles? Si vos ves el Boulevard de los Próceres, el Ejército, es impresionante la cantidad de publicidad. Bueno, ¿y sabe usted cuántas denuncias recibe la Policía de Tránsito para remover mupis o vallas publicitarias? Bueno, pues la PNC reporta de 10 a 15 quejas al mes para que se quite este tipo de anuncios. Las autoridades verifican la zona y deciden si está de forma ilegal, pero ellos no tienen la potestad legal para retirar ningún elemento que obstaculice la visión de los automovilistas. Ellos pasan un reporte al Viceministerio de Transporte, al BMT, que se encarga de resolver esa problemática y ellos se encargan si la resuelven o no. También debe estar involucrada la comuna, ¿no? Sí, claro. El municipio. Y bueno, aunque parezca esto tan simple y tan sencillo, es un tema que también debe preocupar, porque puede ocasionar accidentes de tránsito. Saben que en los últimos días, según las estadísticas de las autoridades, al menos 60 accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas. Esto según las estadísticas proporcionadas por la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. La institución asegura que de estos siniestros viales resultaron al menos 35 personas lesionadas y 4 fallecidos. Las causas de los accidentes continúan siendo la distracción, que puede ser ocasionada por esta contaminación visual, también invasión de carril y no guardar la distancia reglamentaria. En lo que va del año se registra un incremento del 5% de personas lesionadas, por lo que piden a la población acatar las recomendaciones. Vamos a pasar a otros temas y nos vamos a hechos violentos. Un presunto pandillero murió tras un enfrentamiento armado en la colonia Nueva Esperanza de Nejapa. Según la policía, varios sujetos los atacaron cuando realizaban un patrullaje por ese sector. Los agentes resultaron ilesos. La policía fue alertada que en este lugar estaban unos sujetos pandilleros reunidos. Al venir a verificar la información, pues lo reciben con disparos de arma de fuego. Ellos responden también al fuego, se genera un intercambio de disparos y era un grupo de 5 sujetos aproximadamente. En el lugar queda el cadáver de uno de los sujetos y los otros 4 se dieron a la fuga. Y la relatora de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, concluyó su visita al país. Analizó las ejecuciones extrajudiciales y llegó a varias conclusiones, entre estas la necesidad de eliminar las medidas extraordinarias. La presencia en El Salvador de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas no es una casualidad. Está en uno de los países con las tasas más altas de homicidios en el mundo, 60 por cada 100.000 habitantes en 2017. La funcionaria está convencida que la violencia no se resuelve con más violencia, suficiente para mostrarse en contra de las medidas extraordinarias. Que pongan fin a las medidas que violen las normas de derechos humanos internacionales y que también deshumanicen a los reos. Considera que en El Salvador hay un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, más en contra de jóvenes que viven en lugares empobrecidos, donde son considerados como pandilleros, aunque no lo sean. Como resultado, existen las ejecuciones extrajudiciales, las cuales deben cesar y ser investigadas. Las quejas y denuncias sobre las ejecuciones a manos de la policía o a manos de los militares no se investiguen de la forma correcta. Ha visitado cárceles y se ha reunido con diferentes funcionarios y el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado que propone la pena de muerte como una solución a la violencia. Parecen querer provocar la violencia y justificar ciertas prácticas que no se pueden aceptar. La representante de la ONU presentó estas conclusiones después de 12 días de trabajo en el país, tiempo en el que ha conocido parte de la realidad que viven las comunidades y también la situación en las cárceles. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y las declaraciones de la relatora de la ONU ya están generando diferentes reacciones. Vamos ahora con Néstor Hernández, quien nos tiene declaraciones del director de centros penales. Néstor, adelante.
Compañero, muy buenas tardes. Ante estas sugerencias que ha hecho la relatora de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, en los últimos días tras la visita que ha realizado en El Salvador, quien asegura se deben eliminar las medidas extraordinarias de seguridad en los centros penales. Hoy conversamos con Marco Tulio Lima, el director de centros penales, y ha confirmado, o al menos él asegura, que la postura oficial es que son necesarias estas medidas y se trata de una posición parcial por parte de la relatora de las Naciones Unidas. Escuchemos a continuación más detalles al respecto. Que los privados de libertad en El Salvador se están deshumanizando, es un concepto que nosotros no lo compartimos. No lo compartimos porque estamos implementando un programa novedoso que se le presenta a ella, el programa Yo Cambio, por el cual ella nos felicitó, en 24.000 privados de libertad. Estamos trabajando por tener un sistema penitenciario rehabilitante y humano. Creemos de que al hacer ese señalamiento, pues es un señalamiento muy parcial, ¿verdad? A partir de la experiencia que solo visitó Ciudad Barrios e Izalco. Estamos volviendo un sistema penitenciario humano, un sistema penitenciario rehabilitante. Entonces, si nosotros, nuestro propósito fundamental es llegar a esos niveles, nosotros no estamos deshumanizando a nadie. Desde luego que las medidas extraordinarias a nosotros nos han favorecido el control de las cárceles. Son necesarias las medidas extraordinarias, ¿verdad? Pero no me corresponde a mí, ¿verdad?, decir si las medidas van a continuar o no van a continuar. Marco Tulio Lima asegura que van a tomar en cuenta algunas de las sugerencias, aunque no comparten la visión por parte de Agnes Callamard, relatora de las Naciones Unidas, y aseguran que se mantiene también la gran cantidad o el hacinamiento que existe en los diferentes centros penales del país, sobre todo donde hay medidas extraordinarias de seguridad. De momento se trata de 451% en el penal de Izalco fase 1, además un 389% en Quezaltepeque, 559% en Chalatenango, en Zacatecoluca 123% y en Gotera 600%. Además, en Ciudad Barrios 315%. A nivel nacional ha disminuido, aseguran, el hacinamiento porque había anteriormente un 400% y ahora se mantiene en 210%. Así parte de las reacciones por parte de Marco Tulio Lima, el director de centros penales, en cuanto a las aseveraciones que ha hecho Agnes Callamard, relatora de las Naciones Unidas, que ha venido a El Salvador en los últimos días. Compañeros, con esta información regreso con ustedes hasta el estudio principal de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Néstor, y también vamos a dar seguimiento hasta dónde son acatadas estas recomendaciones que ha hecho la ONU. Por supuesto. Bueno, y donde realmente se ve si se acata o no es en la Asamblea Legislativa, por eso vamos a trasladar nuestra señal ahí. Se encuentra Antonio Valladares con importante información. Adelante, Antonio. Buenas tardes, un verdadero gusto saludarles. Y es que al menos 3 de los puntos señalados por la relatora de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, generaron ya reacciones en el primer órgano del Estado, sobre todo lo que tiene que ver con las medidas extraordinarias al interior de centros penales, el plan de seguridad implementado en todo El Salvador, además sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos de seguridad. Los diputados aseguran que ya para la próxima semana se está evaluando, de hecho, para empezar la plática sobre si se debería de ampliar durante el tercer año consecutivo estas medidas de seguridad que se están realizando desde el año 2015. Veamos a continuación parte de las declaraciones brindadas por algunos de los parlamentarios. Una cosa en la que estoy de acuerdo con ella es de la situación en la que se encuentran los reos en los centros penales. Tiene razón, es un hacinamiento muchas veces inhumano. Y recuérdese que una medida extraordinaria no se puede convertir en una medida ordinaria y están pidiendo el tercer año para ello, lo cual desde nuestro punto de vista nos parece un exceso, pero no desjustifica que pudiesen necesitarse. Pero para mí, Mauricio Vargas, es la ineficiencia la que estamos premiando. Por su parte, el diputado Misael Mejía asegura que con las reuniones que se tuvo en los 12 días que duró la visita de Agnes Callamard, no se puede tener un panorama completo sobre la situación de inseguridad que se está viviendo en el país. Que en unos cuantos días en el país, con algunas entrevistas o con algunas reuniones, es difícil que, por muy buen profesional que alguien sea, pueda tener el panorama completo de la situación que el país vive. Bien, esta es parte de la información que se ha generado a esta hora de la tarde. Por supuesto, más detalles se los estaremos proporcionando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Perfecto, Antonio, gracias por tu reporte.
Y vamos a información judicial. Es que en los tribunales de San Salvador se instaló la vista pública contra Rafael Flores y Edgardo Guzmán, a quienes se les acusa de extorsionar con $15,000 a un alcalde del oriente del país a cambio de no revelar información que dañaría su imagen en los medios digitales. Según la Fiscalía, los acusados se hicieron pasar por agentes de la agencia, escuche bien, antidrogas de Estados Unidos para amedrentar a sus víctimas. Al observar la primera denuncia en medios de comunicación, una segunda víctima demandó a los imputados por exigirle $90,000. Ambos fueron detenidos en una entrega de dinero controlada por agentes de seguridad. Estas personas se hacían pasar por agentes de la DEA y exigían a la víctima, la primera de las víctimas, la cantidad de $15,000 de los Estados Unidos de América, a efecto de no atentar en contra de la imagen de la víctima. El diálogo sostenido para el pago de esos dineros se hizo por medio de ese sistema que le dicen WhatsApp y por lo tanto quedó en blanco y negro todo el contexto del diálogo, que no encierra ningún elemento de coerción. En un momento ellos sintieron un poquito de miedo, que yo tenía mucha información y tengo pues mucha información de muchas personas acá en el país. Y también la Cámara de la Tercera Sección del Centro en San Vicente suspendió la audiencia probatoria contra Marvin Ulises Rodríguez, alcalde de Olocuilta en La Paz, acusado de enriquecimiento ilícito. El alcalde es demandado a pagar $210,583 con 78 centavos exactos, luego de que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó irregularidades. La audiencia se reprogramó para el próximo 19 de marzo. Y también un colombiano fue detenido en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El hombre, identificado como Hamilton Mauricio Benavides Meneses, viajaba desde Ecuador y fue interceptado por las autoridades, quienes le encontraron 12 porciones de cocaína escondidas en su ropa interior. Será acusado del delito de tráfico ilícito internacional. Con esta información hacemos la primera pausa comercial. No nos cambie, que hay más hechos para usted. Y en Noticiero Hechos estamos camino a las urnas informándole a usted todo lo que pasa en este proceso electoral. Y hoy le contamos que 80 observadores de la Unión Europea que colaborarán el próximo 4 de marzo en los 14 departamentos iniciaron el proceso de capacitación para conocer las diferentes plataformas de cada partido político, cuadro legal de las elecciones y cuadro de administración del Instituto del Sistema Electoral del país. Para ello se programaron una serie de sesiones que serán impartidas por profesionales nacionales y extranjeros. Según el jefe adjunto de la misión, 2 días después de los comicios, es decir, el 6 de marzo, brindarán una conferencia de prensa de declaración preliminar donde se conocerá su opinión respecto a este proceso electoral. Más tarde, igual 2 meses después del día electoral, volvemos al país con un informe, con un análisis más comprensiva y profunda, y ahí ofrecemos recomendaciones específicas que lo ofrecemos al país. El país no tiene ninguna obligación de aceptar nuestras recomendaciones, pero como nos han invitado como un país amigo de la Unión Europea, estamos aquí con mucho gusto para ofrecer nuestras recomendaciones. Y siempre en noticias de carácter electoral, magistrados del tribunal continúan la verificación de la impresión de las papeletas de votación que se utilizarán el próximo 4 de marzo. Veamos. Más de 11 millones de papeletas serán impresas en este lugar. 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral y observadores internacionales llegaron hasta la empresa que ganó la licitación para constatar cómo avanza el proceso. Todo esto bajo medidas de seguridad. La papeleta de San Salvador es la más compleja, señala Julio Olivo. Su impresión tuvo atrasos por algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Esta papeleta es la más compleja, ¿verdad? Recuérdense que debido al cambio de plazos de la Sala de lo Constitucional se había retrasado, pero hoy acá está ya la papeleta. 1.595 centros de votación y 9.422 paquetes para cada una de las juntas receptoras de voto. Si algo, digamos, si se mojara,
algún paquete electoral y se dañaran algunas papeletas, hay un porcentaje extra impreso que ya el Código Electoral señala, ¿verdad?, que debe de ser impreso para tenerlo en caso de que algún paquete o alguna papeleta faltara. El Tribunal Supremo Electoral está presente las 24 horas en el lugar de impresión. Junto a ellos, la Fiscalía y la PNC dan garantías que ninguna anomalía se presente antes que todo el material esté en los centros de votación. La empresa está trabajando 24 horas, de domingo a lunes, no se descansa. El Tribunal Supremo Electoral ponemos alrededor de 200 personas, ¿verdad?, 200 elementos para que hagan los controles de calidad y que trabajan las 24 horas del día en 3 turnos. La próxima semana estaría listo este proceso. Posteriormente, todas las papeletas se trasladarían a los 282 municipios donde se elegirán a los alcaldes y a 84 diputados propietarios y suplentes que estarán en sus funciones hasta 2021. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, y no es por afligirlo, pero hay que recordar que faltan 26 días para las elecciones municipales y legislativas en el país. Se espera que 5.186.042 personas voten. 520.485 serían nuevos votantes. Seguimos con temas políticos electorales. El candidato a la alcaldía de Santa Tecla por el FMLN, Vicente Coto, presentó el plan de ordenamiento del municipio que contempla diferentes acciones. Entre ellas, la construcción de un parqueo municipal que requerirá una inversión de entre 3 y 4 millones de dólares. Coto aseguró conocer las necesidades de los tecleños y que está trabajando con 14 mesas de participación ciudadana en las que se han determinado necesidades urgentes. Y en este sentido, insisto, no hay soluciones fáciles. Nosotros ya estamos en contacto con sitios que han sido exitosos, como por ejemplo Zacatecoluca. Estamos hablando con el doctor Iresi de cómo es que se logró recuperar un área que tenía cientos de vendedores y cientos de ventas, y fue un proceso ordenado, un proceso exitoso en poco tiempo, y estas son las experiencias que nosotros tenemos que ir recuperando para que realmente el tecleño desde el principio vea que estamos en la dirección correcta. Lo peor que podemos hacer es seguir como estamos, es decir, que se sigan perdiendo esos espacios y que cada vez más el tecleño tenga dificultad para poder transitar en su propia ciudad. Y Ernesto Mason, candidato a la alcaldía de San Salvador por Arena, presentó el plan de modernización vial con el objetivo de construir una ciudad amigable con el medio ambiente. El periodista Enrique López nos tiene los detalles. Adelante, Enrique. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Comentarles que este día el candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Arena, Ernesto Mason, presentó su plan de modernización vial que incluye la ampliación de vías principales, también la construcción de pasarelas tipo puentes y también promover el uso de la bicicleta. Escuchemos a continuación parte de sus declaraciones. Tenemos previsto también en nuestro primer año de gestión de realizar estas obras de infraestructura mediante la modalidad de asocio público-privado en la Alameda Juan Pablo II, frente al parque infantil, que la actual no se está usando por los problemas que se generan. También en la calle San Antonio Abad, frente al Centro Comercial San Luis, donde nos han solicitado en reiteradas ocasiones que necesitan un paso, y la gente que pasa, atraviesa la calle, se ven obligadas a atravesar una calle altamente transitada. También el candidato municipal por Arena planea mejorar la calidad de las calles y avenidas con un recarpeteo hidráulico para las calles más transitadas. También un plan de bacheo para las demás que así lo necesiten. En nuestro primer año de gestión vamos a recarpetear 150 kilómetros de vías y 300 otros kilómetros que serán sometidos a bacheo profundo. Ya hay vías de el municipio de San Salvador que ya no dan para bacheo, que ya no dan para estar haciendo pequeños remiendos que luego se vuelven a complicar a los pocos meses cuando inicien las lluvias. Necesitamos intervenciones más profundas a través del recarpeteo. 150 kilómetros, dentro de los cuales algunos de tránsito más pesado, de tránsito más frecuente, se harán con concreto hidráulico, mientras otros que no tengan la intensidad de tránsito pesado y la frecuencia del mismo podrán hacerse por la vía asfáltica, que es más barato y también más rápido.
La calle El Mirador y el Redondel Luceiro, el lugar donde me encuentro en estos momentos, es una de las vías principales que serán intervenidas en este plan de modernización vial municipal. También este proyecto estará acompañado con el sistema de videovigilancia que en días anteriores presentó el candidato por el Partido Arena. Compañeros, amigos televidentes, esta es la información que tengo para ustedes. Con esto regreso a la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Enrique, gracias. En más, el precandidato presidencial por el partido Arena, Javier Simán, acompañó a Manuel Burgos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Él se refirió a los enfrentamientos entre el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y el partido FMLN. Nayib Bukele es parte del FMLN, es decir, Nayib Bukele es un político que ha logrado llegar a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador a través del FMLN. Él es quien le hizo la campaña publicitaria, entonces vemos un poco incongruente tratar de desligarse del partido cuando es el partido el que lo ha llevado. Simán aseguró que en estos momentos hay que enfocarse en las elecciones de alcaldes y diputados, hizo un llamado a la población para acudir a votar y elegir a sus representantes. Mientras tanto, otro candidato a la presidencia por el partido Arena, Carlos Calleja, y su esposa Andrea de Calleja visitaron 2 centros educativos públicos de los departamentos de San Salvador y La Libertad, donde entregaron material didáctico y útiles escolares. Conversó con docentes y estudiantes sobre los principales problemas que enfrentan para desarrollar sus actividades. Tenemos que entender que nuestros hijos son la mayor esperanza que tenemos. Pero también tenemos que entender que estamos enfrentando enormes problemas en cuanto a nuestra educación. Nuestras escuelas están abandonadas, nuestros maestros necesitan apoyo, la infraestructura que tenemos no es la adecuada. Necesitamos invertir en inglés, en tecnología, en apoyo psicológico, para poder desencadenar el enorme potencial de nuestros hijos. Para eso tenemos que trabajar unidos como país. Tratemos de seguir avanzando juntos, todos los salvadoreños. Vamos a otros temas. Alrededor de 224 establecimientos serán verificados por el Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Consumidor con el fin de comprobar que el impuesto al valor agregado, es decir, al IVA, se ha declarado de forma correcta al Estado. Marcela Rivera nos tiene más información al respecto. Marcela, bienvenida, cuéntanos. Muy buenas tardes, compañeros. En estos momentos me acompaña Ricardo Salazar de la Defensoría del Consumidor porque a partir de este día inició el plan de verificación de máquinas registradoras y puntos de venta. Ricardo, muy buenas tardes. Coméntenos en qué consiste este plan y qué es lo que se quiere evidenciar. Bueno, la Defensoría del Consumidor, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, en el marco del Sistema Nacional de Protección del Consumidor, nos encontramos realizando una serie de inspecciones a diferentes comercios con el objetivo, en particular el Ministerio de Hacienda, se encuentra verificando que el IVA pagado por los consumidores sea declarado correctamente al Estado. Y de parte de la Defensoría del Consumidor estamos también en el marco de nuestra competencia realizando inspecciones con el objetivo de verificar una serie de disposiciones como la verificación de productos que se encuentren con fecha de vencimiento y este se encuentra vigente, asimismo la verificación de los productos que tengan precio a la vista y también se verifican elementos relacionados a la publicidad y también al no cobro de recargos en el caso de aquellas compras que se realizan con tarjeta de crédito. ¿Qué pasará para todas aquellas personas que no cumplan con lo establecido? ¿Habrá algún tipo de sanción? Bueno, de acuerdo pues a cada marco legal que tiene cada una de las instituciones se va a estar pues realizando los procesos sancionatorios correspondientes. En el caso de la Defensoría del Consumidor, para hacerle un caso, el año pasado realizamos más de 1.900 inspecciones, de las cuales un 46% encontramos con algún nivel de incumplimiento. El principal incumplimiento que encontramos fue el producto vencido y eso nos llevó a retirar más de 19.000 productos que en ese momento fueron retirados del mercado y posteriormente continuamos con los procesos sancionatorios correspondientes. ¿Y cuántos lugares se tiene previsto visitar? Bueno, esta es una acción a nivel nacional. Reitero, el año pasado realizamos más de 1.900 inspecciones y este año pues la meta es poderlo superar. Ok, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, compañeros, esa es información que se está generando. Más adelante le estaremos presentando una nota completa. Marcela, gracias por tu reporte.
Y en más información, el canciller de la República, Hugo Martínez, inició una visita de trabajo a Washington, Estados Unidos, como parte de las gestiones gubernamentales para abogar por una medida que favorezca a los salvadoreños que se verán afectados con la cancelación del estatus de protección temporal, TPS. La agenda incluye reuniones con congresistas, representantes de la Iglesia y la sociedad civil. Al canciller lo acompañan diputados de la Asamblea Legislativa. Desde que inició la reinscripción al último TPS, a la fecha, 18,000 compatriotas se han inscrito para la renovación de este beneficio que vence en septiembre del próximo año. Haremos una pausa comercial, pero no nos cambie que al regresar hablaremos de algunas denuncias que usted nos ha hecho llegar a nuestra sala de redacción. Pendientes. Gracias por estar con nosotros. Aprovechando, queremos saludar a la gente que nos sintoniza a través de la página de Facebook de Noticiero Hechos Más. Estamos pendientes de todos sus comentarios. A través de esa plataforma y también a nuestra sala de redacción, usted nos ha hecho llegar diferentes denuncias. Y porque queremos estar más cerca de usted y colaborar a resolver los problemas de su comunidad, iniciamos este segmento contándole que personas que habitan en la colonia Santa Marta 1, específicamente frente a la calle Las Amapolas, desde hace 2 semanas están pidiendo a la ANDA que repare una fuga de agua potable frente a ese lugar. Piden que se haga en el menor tiempo posible, pues la vía es muy transitada por vehículos que a su paso solo acrecientan el problema. Hace más de 15 días ahí de que empezó a reventarse y no, pues si no vienen, creo que los vecinos ya han hablado a ANDA y no han venido ahí a ver, ¿verdad? Es que cada vez se está hundiendo más. Los vecinos habían puesto ahí algo ahí pero como los de los carros, ¿verdad? Por el tráfico, a ellos lo destruyeron. Y no solo eso, también nos acercamos hasta la calle Maquilisguat en San Salvador, donde vecinos de la zona reportan desde hace meses el mal estado de la vía, pero siguen sin obtener una respuesta de las autoridades. El problema los obligó a contratar una empresa privada para realizar las reparaciones y esperan que el Viceministerio de Transporte o bien el Ministerio de Obras Públicas pueda solucionar este problema. Bien. Bueno, vamos antes de despedir, solo conocer un poco cómo van a estar las condiciones del tiempo para este día en estos momentos. Así están las cosas. Para las 6 de la tarde se espera 24 grados, en estos momentos está 28 grados. A las 10 de la noche, ya cuando muchos están llegando a la casa e intentan dormir, la temperatura bajará a los 21 grados. 2 de la mañana, 19 grados, 6 de la mañana, para las próximas horas se espera 18 grados centígrados. Estará fresco. Mañana nuevamente retomamos a 26 grados como eso de las 10 de la mañana. Bueno, sí finalizamos. Hasta mañana, 1:30.